El día de hoy continuamos con nuestra serie en Romanos. Ha sido un viaje bien largo, seguimos en este viaje, pero para mí especialmente ha sido muy educativo, muy revelador y confrontativo para mi persona y espero que también lo haya sido para ustedes. A lo largo de esta serie han habido muchas cosas que me han confrontado, que han revelado áreas en mi vida que tengo que seguir trabajando y mejorando. Y espero que todos también con esa humildad entremos a cada prédica y escuchar qué es lo que Dios me quiere enseñar, me quiere mostrar, me quiere revelar. Amén. Como mencioné en el mensaje anterior de la semana pasada, en el capítulo 6 estamos viendo cómo Pablo en este libro de Romanos nos enseña a vivir una vida libre del poder del pecado. El subtítulo el título de ese capítulo 6 en la Biblia, muchas Biblias, es Cristo rompe la muerte o rompe el pecado, el poder del pecado. ¿Okay? Y eso es lo que estamos viendo en este capítulo 6. Yo mencioné que para poder lograr esto, para poder lograr vivir esta nueva vida que Cristo nos ha dado de libertad de la muerte, mencioné que hay 3 transformaciones que deben ocurrir en nuestro ser para poder vivir vidas más libres del pecado, ¿no? Porque yo creo que todos acá queremos parar de pecar, ¿sí o no? ¿Okay? Y es algo que estamos siempre luchando y esperando. ¿Cómo puedo parar de pecar? Y mencioné que hay 3 transformaciones, que necesitamos un corazón transformado. La semana pasada hablamos de necesitamos una mente transformada. Que hace 2 domingos hablamos que necesitamos un corazón, una transformación del corazón, que nosotros tenemos que desear cambiar y ser diferentes, que ya no debemos añorar, extrañar esa antigua vida que antes vivíamos en el pecado, sino que ahora debemos desear buscar una vida diferente en Jesús. Y la semana pasada vimos que necesitamos también una transformación mental, ¿ok? Hablamos de esa palabra considerar, que esa palabra considerar no es de, ¿será que voy a escoger? ¿Será que lo voy a hacer? Sino que es tenerlo dado por hecho. Considerar de que ya está hecho que nosotros hemos muerto al pecado. Por lo tanto, todo poder legal que el pecado tenía sobre nosotros, gracias a la muerte en Cristo Jesús, ese poder legal ha sido roto por la muerte que compartimos en Cristo Jesús. Y ahora que nosotros hemos resucitado con Él, resucitamos libre de ese contrato antiguo bajo la muerte y ahora estamos bajo un nuevo amo que es nuestro Dios. Y ahí es donde continuamos el día de hoy en Romanos 6, 15 a 21, donde vamos a entender y ver que para completar este proceso de vivir vidas libres del pecado, necesita también ocurrir una transformación del cuerpo, que en otras palabras, una transformación práctica, que tiene que ver con las cosas que nosotros hacemos. Ahora, por ser un pasaje poco largo, y ya que se acaba de leer, no voy a leer todo el pasaje, pero quiero resaltar la ilustración que Pablo usa en este texto para enseñarnos este punto. Y lo que vemos en esos versículos 16 a 23, vemos cómo Pablo habla sobre la esclavitud, ¿sí o no? ¿Okay? Y ese es el tema, la esclavitud, que es la que nos vamos a centrar en este mensaje, porque al entender este tema de la esclavitud, vamos a entender mejor cómo es que nosotros somos esclavizados por el pecado y lo que significa ahora vivir una vida diferente, ya no bajo esa esclavitud, ¿sí o no? Sino que paramos de vivir bajo esclavitud del pecado y lo que significa ahora vivir libres bajo una diferente esclavitud.
Yo sé que suena un poco confuso, que estamos hablando de salir de una esclavitud para meternos a otra esclavitud, pero eso lo voy a explicar, así que quédense conmigo. ¿Okay? Y la realidad es que la Biblia nos enseña algo muy importante, que no existe realmente la libertad absoluta, porque cada ser humano sirve a algo o a alguien. Algunos sirven sus propios deseos, otros sirven el dinero, otros sirven a su reputación o sus placeres de la vida, otra persona. Y la única pregunta que tenemos que hacer no es si somos esclavos o no, sino que la pregunta más importante que nos tenemos que hacer es: ¿de quién eres esclavo? ¿Okay? ¿De quién eres esclavo? Ahora, quiero resaltar, antes de presentar e ir al texto, quiero resaltar 4 señales. ¿Okay? Entonces, mientras yo voy explicando esas señales, quiero que ustedes vayan analizando, haciendo un análisis personal. ¿Será que estas señales ocurren o aparecen en mi vida? ¿Okay? 4 señales que nos muestran si aún ahorita seguimos viviendo bajo la esclavitud del pecado. ¿Okay? Primero, la esclavitud se mira en mi presentación, y voy a hablar qué significa esa palabra presentación. 2, la esclavitud se mira en mi obediencia. 3, la esclavitud se mira en mi decadencia. Y 4, la esclavitud se mira en mi fruto. Pero antes, como dije, de comenzar a ir al texto, necesitamos entender un poco más esta ilustración de la esclavitud que Pablo nos está haciendo. Porque seamos honestos, hoy en día, en el contexto en que vivimos, la esclavitud no es algo que vemos día en día, ¿sí o no? ¿Quién conoce a alguien que tiene esclavos? Okay. Espero que nadie levantó la mano, porque es ilegal. No tenemos esa experiencia de ver la esclavitud en el día a día o de verlo en nuestra vida hoy en día. Vemos otras formas de esclavitud, ¿sí o no? Pero así como era antes esclavitud de ser comprado y ser vendido y ser utilizado como una posesión, es algo que solo hemos visto en las películas o hemos visto leído en los libros, ¿sí o no? Así que antes de entrar al texto, quiero que hagamos un pequeño ejercicio de imaginarnos cómo hubiera sido vivir en esta época de esclavitud. ¿Okay? Así que imaginen conmigo. Imagínense despertar mañana y en vez de pensar en todas las cosas que van a hacer, que les gustaría hacer ese día, a dónde van a ir a desayunar, qué ropa se van a poner, con quién van a salir a almorzar, en vez de pensar todo eso, en vez de pensar que tienen esa libertad, se despiertan y no tienen esa opción porque su día ya está decidido. Primero, como esclavos, ustedes no deciden cuándo pueden despertarse. Ya tienen una hora fija que tienen que despertarse para presentarse a trabajar. No deciden qué se van a poner. Se tienen que poner esa misma ropa de esclavo. No deciden a dónde van a ir. Ya tienen ese lugar donde tienen que ir a servir como esclavos. Y no deciden qué van a hacer con su cuerpo. Porque ese cuerpo, sus acciones, su energía, su labor, ya está decidido y definido por el amo que tiene. ¿Okay? Ahora lo que acabo de escribir, mis estudiantes aquí seguramente están pensando, está describiendo mi día. ¿Okay? Tienen que despertarse a tal hora, tienen que usar el uniforme del colegio, ya saben que van a tener que hacer, ir al colegio y estudiar, y nosotros controlamos todo lo que hacen, con las reglas y la disciplina que tenemos. Pero imagínense, de verdad, que ustedes no tuvieran ninguna de estas libertades. Todo ya está decidido por ti. Tus manos,
no te pertenecen a ti, les pertenecen a alguien más. Tu fuerza le pertenece a alguien más. Tu tiempo le pertenece a alguien más. Por lo tanto, si tu amo te dice que trabajes, tienes que trabajar. Si te dice que te calles, te tienes que callar. Si te dice que te muevas, te tienes que mover. No puedes negociar con tu amo, no te puedes demorar, simplemente tienes que obedecer. Literalmente, tu cuerpo le pertenece a alguien más. Y esa persona, tu amo, puede hacer lo que quisiera contigo porque tú simplemente eres considerado una pieza de propiedad. No eres considerado un ser humano. Y esta imaginación que acabamos de tener era la realidad del día a día en el tiempo de Pablo. Verán, en el primer siglo durante el Imperio Romano, la esclavitud estaba por todas partes. Los historiadores estiman que en la ciudad de Roma, solamente en la ciudad de Roma, posiblemente 1/3 de la población era esclavos. ¿Okay? Significa que casi aquí todos ustedes son esclavos de ellos. ¿Okay? Era tan grande la proporción, la esclavitud, era tan común porque esos esclavos estaban en todas partes. Ellos tenían funciones en diferentes lugares, en casas, en lugares de negocio, funcionaban como ese labor que necesitaba para que la ciudad pueda funcionar y producir. Y es en ese mundo, en esta realidad, en este mundo, en esta realidad, el esclavo no tenía una identidad independiente. ¿Okay? Su identidad estaba atada al amo. Un esclavo no podía escoger qué ocupación iba a hacer, qué trabajo iba a hacer. Tenía que trabajar en lo que se le pedía. Y todo lo que el esclavo producía y generaba con sus propias manos y su propia fuerza y su sudor, beneficiaban al amo y no sin recibir ningún beneficio propio al esclavo. El cuerpo del esclavo era legalmente la propiedad del amo. Y la obediencia del esclavo tenía que ser una obediencia completa e inmediata. El esclavo tenía que presentarse cada día en frente de su amo para esperar y recibir órdenes. En el versículo 13 de la semana pasada leímos lo siguiente. Y aquí es donde empezamos a ver la primera señal de que si nosotros estamos viviendo bajo esclavitud al pecado o no. En Romanos 6:13 dice, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Esta palabra, ofrecer, el verbo ofrecer, donde se conjugó ofrezcan, ¿okay? Cuando dice no ofrezcan, y en otras versiones dice no presenten, cuando usa esta palabra, en el griego, esta es la misma palabra que se usaba cuando los soldados se presentaban a su servicio. ¿Okay? Ahora, cuando un soldado se presenta al servicio, ¿qué está diciendo ese soldado? ¿Okay? Cuando el soldado se presenta ante su capitán general, lo que sea, este soldado está diciendo, aquí estoy, me presento ante mi líder, al que le he dado toda mi lealtad y obediencia, me presento a mi país, al que estoy sirviendo, para seguir órdenes y cumplir con mi misión, ¿sí o no? Eso es lo que hace un soldado cuando se presenta al servicio. En otras palabras, cuando Pablo dice no ofrezcan, no presenten sus miembros, él está diciendo no presentes a este amo tu cuerpo para ser utilizado como él quiera. ¿Okay? Cuando nosotros presentamos nuestro cuerpo, le estamos diciendo al pecado, aquí estoy disponible
para que tú hagas lo que quieras conmigo. El esclavo hace lo mismo. Se presenta ante su amo y en eso presenta sus manos para trabajar, presenta sus pies para moverse, su boca para hablar y decir solo lo que el amo le dice y sus fuerzas para cumplir con las metas de su amo. Y por lo tanto, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿a quién estás presentando tus manos, tus pies, tus bocas, tu fuerza, tus ojos, tu cuerpo? ¿A quién te estás presentando para dar servicio? Tus ojos. Estos ojos que tú tienes, ¿los presentas ante el pecado para ser usados para ver pornografía? ¿Los presentas para ver cosas que no te llenan y te edifican? ¿Los presentas al servicio del pecado para desperdiciar horas y horas de tu tiempo viendo videos y redes sociales? ¿O estás presentando tus ojos a Dios para ser usados para escudriñar la palabra de Dios? Mateo 6, 22, 23 dice: los ojos son la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tus ojos son buenos, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si los ojos son malos, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. En otras palabras, ¿estás dejando entrar oscuridad o luz a través de tus ojos? Si presentas tus ojos al pecado, el pecado va a usar tus ojos para llenarte de oscuridad. Pero si tú presentas tus ojos a Dios para buscarlo a Él y enfocarte en Él y fijar tus ojos en Él y estudiar su palabra, Él va a llenar tu ser de luz y de una satisfacción real. Tu lengua. ¿Presentas tu lengua al pecado para ser utilizado para esparcir chismes? ¿Lo presentas ante el pecado para decir cosas que no son? ¿Para hablar de gente que no te incumbe? ¿Para averiguar cosas de las personas que tú no tienes razón por qué averiguar? ¿Lo presentas para maldecir a otros? ¿Lo presentas para insultar, para decir malas palabras? ¿Lo presentas para destruir, herir a tu esposo, tu esposa, tus hijos? ¿Prestas tu lengua al servicio del pecado para herir y dañar a otros? ¿O lo estás presentando para hablar vida, sanación y ánimo sobre otros? Proverbios 18, 17 dice: el charlatán hiere con la lengua como una espada, pero la lengua del sabio brinda sanidad. Y luego Efesios 4:29, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. ¿Para qué está siendo usada esta lengua? ¿Para cortar o para edificar? Tus manos. ¿A quién se las estás ofreciendo? ¿Se las estás ofreciendo al pecado para robar, para abusar, pegar, para agarrar esas botellas, esas chelas y beberlas? ¿O se las estás ofreciendo a Dios para ayudar a otros? Para ayudar con los quehaceres de la casa. Sí, hombres. También lavar platos, también doblar ropa, también trapear y barrer, también cuidar a los hijos. ¿Lo estás usando para ayudar o lo estás usando para destruir? Tu fuerza. ¿Para qué la estás usando? ¿Te esfuerzas para complacer a tu amo, tus deseos, tus planes, tu voluntad, tu felicidad, tu satisfacción? ¿O estás usando tus fuerzas para construir el reino de Dios? Sea en tu lugar de trabajo, en tu hogar, en tu escuela o en tu iglesia.
¿A quién te ofreces como instrumento? Es la primera pregunta, la primera evidencia del amo al que sirves. ¿Okay? ¿A quién te presentas cada día y decir, aquí estoy, úsame para el bien o para el mal? Es la primera evidencia que revela si tú estás bajo esclavitud al pecado o no. Segundo, la esclavitud, la segunda evidencia es que la esclavitud se mira en mi obediencia. En el versículo 16, Pablo habla de la obediencia. Dice que nos convertimos en esclavos de todo lo que decidimos obedecer, ¿sí o no? ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Por lo tanto, hazte esta pregunta. ¿A quién obedeces más en tu día a día? Tú tienes dos opciones, Pablo nos dice aquí. Tú puedes obedecer el pecado o obedecer a Dios. Pero acuérdate que si tú tienes a Jesús en tu corazón, tú ahora tienes una opción. Antes no tenías opción, ahora sí tienes opción. Ya no le sirves, ya no estás bajo obligación de obedecer al pecado, porque Jesucristo ya te salvó. Pero cuando tú decides obedecer al pecado, es como si le estuvieras diciendo al pecado, oh, amo, te extrañé. Aquí estoy de regreso, esclavízame otra vez. ¿Ah? Cuando nosotros obedecemos al pecado, nos estamos entregando otra vez, esta vez voluntariamente al pecado. Eso hacemos cada vez que obedecemos a nuestros deseos carnales. Nos volvemos en esclavos otra vez. Pero esta vez, esta es mi voluntad propia. Qué tonto, ¿sí o no? Pero lo hacemos una y otra vez. Pero quiero que se recuerden algo muy importante. Una vez más, el pecado ya no es tu dueño. Eso significa que aunque todavía luches y luchemos con ese pecado, ya no estamos condenados a perder esa lucha. Antes no teníamos opción, íbamos a perder sí o sí. Pero ahora en Cristo, ahora sí existe la posibilidad real de decir no. Ahora sí tienes el poder de decir no. Así que piensa en tu día a día. ¿Cuáles son esos deseos y pensamientos que tú obedeces más? ¿A cuáles pecados te sigues entregando como esclavo cada vez que obedeces y cedes ante tus deseos pecaminosos? Porque si tú no rompes esa obediencia al pecado, ese pecado te va a consumir. Y ahí es donde vemos la tercera evidencia de nuestra esclavitud, nuestra decadencia. ¿Okay? Cuando las cosas se hacen peor y peor. Los pecados que cometes, ¿sientes que se están saliendo fuera de control en tu vida? Puede que ahorita tú pienses que ese pecadito que cometes una y otra vez, lo tienes bajo control. No solo es de vez en cuando que veo la pornografía. No solo es de vez en cuando que me emborracho. No solo es de vez en cuando que veo esos perfiles de mujeres que no debo ver. Solo es de vez en cuando que me robo unos quesalitos aquí y allá. Y tú piensas que lo tienes bajo control. Pero si no paras de seguir pecando, si sigues jugando con ese fuego, ese pecado sí o sí, en ese momento después, se va a salir fuera de control. Y luego tú vas a caer en una decadencia espiritual. Romanos 6, 19 dice, en el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Cuando nos dejamos esclavizar por la impureza y el desenfreno, como dice acá, nos hundimos más. Dejamos de ser
esclavizados por el pecado, perdón, cuando nos dejamos ser esclavizados por el pecado, incrementa las consecuencias de esos pecados en nosotros. Y eso empieza a llenar en nosotros una desesperación, estrés, ansiedad, enojo y muchas veces, casi siempre, un gran sentimiento de culpabilidad o vergüenza. A veces, pecar y seguir pecando y hundirnos más en el pecado puede llegar a un punto en donde estamos tan hundidos en ese pecado que ya ni siquiera reconocemos el pecado. Llegamos a un punto de negar que no tenemos un problema, ¿sí o no? Claramente estamos en pecado, pero no lo reconocemos, lo defendemos. Decimos, yo no tengo problema con la pornografía, lo tengo bajo control. O decimos, no tengo problemas con el alcoholismo, 1 o 2 no me hacen nada. O decimos, no tengo problemas con el chisme, las cosas que yo digo son para bromear, son para tener algo que hablar. Pero cuando nos entregamos a esos pecados, sí o sí, esos pecados y su efecto solamente van a crecer más y más. ¿Qué? Les voy a dar una ilustración más clara que la esclavitud para resaltar este punto específico. ¿Quién aquí alguna vez ha tenido un comezón en su cuerpo? ¿Ah? Ok, todos. Okay. Yo, por ejemplo, cuando yo me estreso mucho o cuando como ciertas comidas, no sé cuáles todavía, me empiezan a aparecer como comezón, como irritaciones de la piel, hongos que tengo. Y muchas veces, y muchas veces cuando me rasco ese lugar, esa área donde me pica un montón, por ejemplo, este dedo, creo que es el anillo, es el matrimonio, no mentira. Cuando normalmente me salen en ciertas partes de mi mano, por ejemplo, aquí, y muchas veces me empieza a picar y me rasco. Y cuando me rasco, ¿qué empiezo a sentir? Empiezo a sentir una satisfacción, ¿sí o no? No sé si lo han sentido alguna vez. Una satisfacción tan grande, tan linda como que, qué rico, rascarme. Y literalmente es un sentimiento que me hace sentir tan bien porque está aliviando ese picazón que tengo. Pero ¿qué sucede? Al rascarme más, se irrita más mi piel. Y en vez de sentir ese alivio de que me estoy rascando, después de rascar esa área mucho, esa área me empieza a doler, me empieza a arder, ¿sí o no? Pero esa satisfacción que siento al rascarme me da ganas de rascarlo más y yo sé, ya sé el resultado. Yo ya sé que al terminar va a estar todo rojo y mi piel va a estar toda rota y va a estar sangrando. Siempre pasa, ¿ok? Y yo sé, pero esa satisfacción de rascarme me gusta tanto que me sigo rascando. ¿Okay? Y cuando termino y paro, de repente me empieza a arder el dedo. ¿Okay? Y cuando veo ese lugar, esa piel, ese lugar en mi piel, donde está todo sangriento, irritado, digo, ¿por qué lo hice? Qué tonto soy. Yo sé que iba a pasar, pero interesantemente me empieza a picar otra vez. ¿Y qué hago? Empiezo a rascarme otra vez, pero esta vez uso mi camisa. ¿Okay? Porque pienso que al usar mi camisa va a irritar menos mi piel, ¿verdad? Y me va a dar esa satisfacción. Lo hago aunque sé el dolor que va a causar. Que aunque me satisface, irrita más y me causa más dolor. ¿Me explico? Así sucede también con el pecado.
Una vez que sientes esa pequeña satisfacción, ese deseo, mira esa imagen, toma esa cerveza, habla de ese chisme, o mira esa mujer, o mira esa fotografía, o manda ese mensaje de texto. Cada vez que le hacemos caso a ese deseo tan pequeñito de rascarnos un poquito, el momento de que nosotros rascamos y sentimos esa satisfacción al pecar, el momento que vimos esa foto y decimos, ¿eh? Y empieza a salir esa satisfacción pequeña, ¿qué pasa? Nos da ganas de pecar más y más, ¿sí o no? Nos da ganas de rascar más y más esa área porque nos trae más satisfacción. Y no somos tontos, nos damos cuenta del daño que nos estamos haciendo. Nos damos cuenta que lo que estamos haciendo no es correcto, pero aún así no paramos, porque esa satisfacción que estamos sintiendo al rascar ese deseo, ese pecado es más grande que la realidad, que la consecuencia que estamos a punto de experimentar. Pero de repente hay veces donde paramos un ratito. No debía haber visto eso. Y cerramos. No debí pensar eso de esa mujer o ese hombre. No debí decir eso. Tenemos un momento de lucidez. Nos damos cuenta del daño que acabamos de causar y el pecado que acabamos de cometer. Pero en vez de parar ahí y alejarnos, ese deseo entra nuevamente y otra vez estamos pecando y dañándonos más y más y más. Y luego, lo peor es que ese problema se convierte en un patrón, en un hábito, en donde crea en ti una reacción automática, en donde cuando tú sientes ese deseo de pecar, tu cuerpo ya automáticamente lo hace, lo busca, lo quiere, porque tú cada vez al entregarte a ese deseo, estás programando tu mente a tener esa reacción. Es por eso que aunque yo ya sé qué tan tonto soy por rascar mi dedo, cada vez que me pica me lo rasco, que es una reacción automática, tengo que parar, pero lo sigo haciendo. Y es lo que pasa con nosotros. Crea un ciclo vicioso que nos esclaviza y luego no encontramos escapatoria. Y ahí es donde vemos una de las evidencias más claras de nuestra esclavitud al pecado. El fruto que produce en nosotros. El fruto que produce en nosotros. Ahora, ¿qué son esos frutos? Porque todo lo que hacemos produce fruto. Como dije antes, una de las funciones del esclavo es producir para su amo, sea producir labor, servicio o compañía. Un esclavo que no es productivo no sirve, ¿sí o no? Y es descartado. Por lo tanto, cuando somos esclavos al pecado, estamos produciendo algo. Es por eso que el pecado nos mantiene esclavitud, porque seguimos produciendo para ese pecado. ¿Okay? Entonces, nuestro servicio, nuestra presentación al pecado produce frutos en nuestra vida. ¿Qué son algunas de las cosas que la esclavitud al pecado produce en nosotros? Y voy a mencionar 4 aquí, y es una progresión de mal a peor. El fruto de la esclavitud del pecado es lo siguiente. 1, produce el secreto. 2, produce la racionalización. 3, produce el aislamiento. Y 4, produce la insensibilidad espiritual. ¿Okay? Voy a explicar. Mientras más crece tu pecado, más lo quieres que esconder, ¿sí o no? Porque no quieres que otros lo vean. Y porque se está haciendo más grande tu pecado y no lo estás controlando y se está haciendo fuera de control, ya no sabes qué hacer, te esfuerzas más para esconderlo y guardarlo en secreto.
Empiezas a pecar más y cometer otro tipo de pecados y errores para tratar de cubrir este pecado que se está yendo fuera de control, ¿sí o no? Empiezas a entrar en temor, que ahora porque el pecado es más grande, otros lo van a ver, ¿quién lo va a ver? ¿Qué van a pasar? ¿Qué va a pasar si lo descubren? ¿Quién lo va a descubrir? ¿Quién se va a dar cuenta? Pero en vez de darte cuenta que la situación se está saliendo fuera de control y ahí deberías parar de pecar, en vez de darte cuenta de parar, haces lo opuesto. Buscas cómo racionalizar tus acciones y tus secretos, ¿sí o no? Ahora que está siendo fuera de control y lo quieres guardar en secreto para que otros no lo descubran, empiezas tú también a mentirte, a decir, nadie se va a dar cuenta. Dices que lo que estás haciendo no es tan malo, todos lo hacen. Todos tienen ahí también este pecado. O te dices, no, esta fue la última vez. Yo sé que está grande, yo sé que he pecado un montón, yo sé que está descontrolado, pero esta es la última vez. Después de esta vez ya no lo voy a hacer otra vez. Y comienzas a racionalizar tus acciones y comienzas a pensar que todos los demás están mal menos tú. ¿Sí o no? Empiezas a pensar que son ellos los que no te entienden a ti. Ellos no entienden que tú estás solo, por eso necesitas otra mujer. Ellos no entienden que tú estás triste, por eso necesitas tomar. Ellos no entienden que tú estás solo y aburrido, por eso necesitas ver pornografía. Ellos no entienden. Ellos no van a comprender tu situación. Ellos te están juzgando, te están criticando, no saben lo que estás atravesando. Ellos están mal. Y cuando empezamos a pensar así, que todos son enemigos y son culpables y yo no, ¿qué pasa? Comenzamos a aislarnos. ¿Okay? Comienzas a aislarte. Comienzas a alejarte de tus amistades, de tus seres queridos, tu comunidad espiritual. ¿Por qué? No quieres que nadie te señale. No quieres que nadie descubra tu pecado. Y al final, estar alejados de todos, tú comienzas a parar también de escuchar la voz del Espíritu Santo. Esa voz que trata de razonar contigo, que trata de decirte que no lo hagas. Y ahí es donde produce la insensibilidad espiritual. Que nosotros al constantemente aislarnos y alejarnos de la verdad de otros que quieren hablar verdad en nuestras vidas, lo que estamos haciendo es ignorando la voz del Espíritu Santo que está tratando de mostrarnos que estamos en pecado y debemos confesar y cambiar. Pero al rechazar constantemente ese espíritu, comenzamos a perder esa sensibilidad espiritual, donde la palabra de Dios como que ya no tiene ese efecto, ese poder, porque yo mismo lo he bloqueado. Y ahí es donde viene lo peor, lo que nos advierte en los versículos 21 y 23. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí hay dos cosas, dos resultados, dos consecuencias muy graves que están conectadas: la vergüenza y la muerte. Cuando yo finalmente reacciono, o cuando finalmente descubre mi secreto, mi pecado, lo que estaba escondiendo, en ese momento, cuando yo reconozco lo que he hecho es malo, o cuando otros me descubrieron y ahora no tengo escapatoria, en ese momento inmediatamente ocurre algo en cada uno de nosotros.
¿Qué es? La vergüenza, ¿sí o no? En ese momento nos sentimos y nos llenamos de tanta vergüenza porque nos dimos cuenta de lo que hemos hecho, o vergüenza que nos descubrieron y descubrieron ese pecado en nosotros. Y esa vergüenza puede llevar a dos reacciones negativas. Dos reacciones que al final del día llevan a la muerte. La primera reacción, yo al sentir esa vergüenza, puedo reaccionar con el orgullo. ¿Okay? Que yo al querer proteger mi ego, mi imagen, mi orgullo, mi reputación, nego todo lo que me están diciendo, aunque la verdad está ahí. Yo lo nego, no, yo no fui, no, ese no fui yo, no, esa es otra persona, no, esa es la IA. ¿Okay? A esa cara alguien la puso ahí, ese no soy yo, nego todo. Y no le doy razón a nadie. Yo sigo firme en que lo que yo hice no era malo. Y al final del día, yo al negar esto tanto por mi orgullo, por no querer ceder, por no querer humillarme, lleva a la muerte de esas relaciones con otros. Porque si mi pecado ha dañado a otro, ha lastimado a otro, pero yo no estoy dispuesto a cambiar, a reconocer, esa persona ya no va a querer estar conmigo, ¿sí o no? Lleva a la muerte en esas relaciones. Me lleva a una muerte espiritual también, porque yo ya no quiero reconocer que soy un pecador, ya no quiero reconocer que tengo problemas. Por lo tanto, ¿de qué sirve el Espíritu Santo? ¿De qué sirve seguir a Dios si no quiero cambiar? Si no quiero hacer nada al respecto. La segunda reacción a la vergüenza, la segunda reacción negativa, es que yo me siento tan avergonzado por el secreto o el pecado que acaban de descubrir las personas, y comienzan a entrar un montón de mentiras dentro de mí. Empiezo a pensar, todos me van a etiquetar, todos me van a señalar, todos me van a juzgar y me van a rechazar porque ahora descubrieron ese pecado. Y eso también lleva a la muerte de esas relaciones. Ya no quiero juntarme, ya no voy a ir a esa iglesia, porque ahora todos van a saber el pecado que cometí. Ya no voy a ir a ese lugar porque todos me conocen. Ya no voy a ir a ese lugar porque todos van a saber lo que hice. Y me lleva a aislarme, lleva a la muerte de esas relaciones. Lleva también a mi muerte espiritual. Porque yo siento tanta vergüenza que llego a un punto donde sentir ya no soy digno del amor de Dios. Me lleno de tanta vergüenza que pienso, Dios no me puede perdonar por el pecado que he cometido. Y por lo tanto, me alejo de Dios. ¿Qué frutos está causando tu esclavitud al pecado en tu vida? ¿Está causando aislamiento? ¿El pecado que tú estás cometiendo ahorita te está alejando de tu esposa, de tu esposo, de tu familia, de tus amigos, de tu iglesia? ¿Te cuesta escuchar consejos o corrección porque sientes que todos están incorrectos menos tú? Ahora, si al igual que yo, al escuchar este mensaje hasta ahorita, has sentido esa convicción del Espíritu Santo que te está mostrando las áreas en tu vida que tú has entregado a la esclavitud, al pecado, entonces quiero decirte hoy día que todavía hay esperanza. Hay una salida. Y tal vez mientras escuchabas este mensaje, el Espíritu Santo ya puso ahí, ya te mostró los nombres de esos pecados, de esas áreas que tú estás entregando. Un pecado, un hábito, un secreto que Él sabe que te está esclavizando. Y lo más peligroso es que tal vez nadie sabe ese secreto, solamente tú. Y si es así, el Espíritu Santo está mostrándote esas cosas. La respuesta para salir ahora de esa esclavitud es nuevamente hacer lo siguiente: transformar tu corazón. Desea esa libertad.
Reconoce que estás en esclavitud y empieza a decir, yo quiero algo diferente, ya no quiero vivir bajo esta esclavitud. 2, transforma tu mente, considera tu libertad, dado por hecho que tú ya eres libre, ya no necesitas estar bajo este amo del pecado. Y 3, transforma tu cuerpo, vive tu libertad, comienza a tomar pasos, empieza a hacer cambios en tu vida, cambios prácticos. Lo que tú haces con tu cuerpo, tus acciones, tus hábitos, todas estas cosas demuestran y comprueban el deseo de tu corazón y tu mente. Por lo tanto, es hora de hacer cambios prácticos y reales en tu vida. Ahora, rapidito, porque este es lo práctico. ¿Qué son esos cambios prácticos que yo debería hacer en mi vida? Voy a poner 4. 1, cambia tus accesos. 2, cambia tu horario. 3, cambia tus asociaciones. Y 4, cambia tu respuesta inmediata. Primero, cambia tus accesos. ¿Qué significa esto? En la antigüedad, el esclavo tenía que permanecer cerca de su amo todo el tiempo para estar bajo su supervisión, pero también estar listo y disponible para hacer lo que el amo le pedía en cualquier momento, ¿sí o no? Por lo tanto, si tú quieres tu libertad, no te hagas tan accesible al pecado. ¿Okay? Cambia tus accesos. Cambia la accesibilidad que tú le estás dando a tu cuerpo de estar cerca del pecado. Remueve de tu vida el acceso al pecado habitual. Si tú tienes problemas habitualmente con la pornografía, pon bloqueadores o quita tu teléfono o dáselo a alguien o encuentra una persona de contabilidad. Si tu problema es Instagram y seguir a mujeres que se visten de maneras inapropiadas y darle likes a sus fotos y mandar comentarios y tener conversaciones inapropiadas, borra Instagram. Si tu problema es chismes y es con tal persona, quita ese acceso a esa persona. ¿Okay? Cambia tus hábitos de pantalla. Si tu problema es cuánto tiempo pasas en tu pantalla en vez de leer la Biblia, cambia tu acceso. Pon límites de tiempo. Dile a alguien, hey, ayúdame a controlar mi tiempo. O cambia tu acceso. No lo pongas, no te lo lleves a la cama contigo. Déjalo en la sala, en la cocina. Vete a la cama a dormir sin tu teléfono. ¿Ok? Cambia tu acceso, cambia las áreas vulnerables de tu vida, las áreas donde tienes proximidad física a esas cosas. Remuévete, salte de ese lugar. Si tu restaurante favorito es un bar porque tienen alitas de pollo muy ricas, pero tú tienes problemas con el alcoholismo, ya no vayas a ese restaurante, perdón. ¿Okay? Pide las alitas o manda a alguien más. No, mentira, no mandes a nadie más. Ya no vayas ahí, ¿ok? Porque es un lugar donde tú te metes y le estás dando acceso al pecado, a la tentación para que te tiente. Segundo, cambia tu horario. En vez de vivir una vida sin disciplina y orden, empieza a tener orden en tu vida. Asigna un tiempo cada día para orar y leer tu Biblia. Hoy día en la clase Experimentando a Dios hicimos un ejercicio donde yo les di un texto bíblico de 7 versículos y les di 10 minutos para que oraran, meditaran en la palabra y escriban todo lo que aprendieron. Y en 10 minutos todos tenían la hoja todo marcada y subrayada y notas y les dije, miren, solo les tomó 10 minutos de estudiar la Biblia y sacar todas esas verdades de la Biblia. Solo es 10 minutos. ¿Okay? Lee la Biblia antes de mirar tu teléfono. Asigna tiempos de descanso, pero de hacer otras cosas en vez de descansar viendo tele, descansar viendo tu teléfono por horas, pero cambia tu horario, busca otra cosa. Haz tiempo para reunirte con otros y compartir con ellos tus problemas, tus pecados y tener contabilidad con alguien más. Cambia tus horarios. Si el tiempo que más tú te debilitas es en la noche y en la noche estás con tu teléfono, cambia ese horario. No uses tu teléfono en la noche. Tercero, cambia tus asociaciones.
Esta es la más difícil, ¿sí o no? ¿Quién en tu vida normaliza tu pecado? ¿Quién en tu vida te anima a pecar? ¿Quién en tu vida es ese cuate que siempre dice vamos a tomar? O vamos a las cantinas, o vamos allá a los vestíbulos. Vamos, vamos, vamos. ¿Quiénes son los que te animan? ¿Quiénes son los que dicen, no, vos no te preocupes, lo que estás haciendo es malo? Está bien, nadie se va a dar cuenta. ¿Okay? ¿Quiénes son esas amistades? ¿Quién te trae tentación? Si tú eres un esposo y tienes amigas en tu cuenta de Facebook o Instagram que no saben cómo vestirse, no tienen dinero para comprarse ropa, por eso usan solo sus calzoncillos, en vez de sentir pena por ellas y darle seguimiento, bórralas. ¿Okay? Cambia a tu asociación. Ya no sigas a esas pobres mujeres. ¿Okay? Lo menciono porque, aunque lo crean o no, es un problema muy grande con los hombres. ¿Okay? Cambia tus asociaciones. ¿Okay? Si tienes amistades que se están tentando mucho, para de juntarte con esas amistades. Más bien, piensa, ¿quién me influye bien? Piensa, ¿quién me influye a seguir haciendo lo correcto? ¿Quién me influye a buscar a Dios? ¿Quién me influye a querer cambiar? Esas personas, busquen y apéguense y aférrense a esas personas. Cuarto, cambia tu respuesta inmediata. Tienes que empezar a cambiar tus hábitos. ¿Okay? Si tú estás tan acostumbrado a ver la pornografía para desestresarte, cada vez que te sientas estresado, tu cuerpo va a querer ver pornografía. Por lo tanto, tienes que ahora cambiar algo. Que en vez de ver pornografía para desestresarte, ves otras cosas, busca otras cosas. Que antes para relajarte tomabas cerveza, ahora ya no. Busca otra cosa que te va a ayudar a quitar esa satisfacción que antes te daba la cerveza. Tienes que empezar a buscar cambiar esas reacciones inmediatas al pecado, que son esos pecados que cometo. ¿Por qué? ¿Cuándo? Entonces, en vez de buscar eso, inmediatamente voy a buscar algo más y reprogramar mi mente para que mi mente ya no busque esas cosas inmediatamente, pero busque algo diferente. Y en eso, cuando peques, en vez de racionalizarlo inmediatamente, decir, no es tan gran cosa, inmediatamente confiésalo y pide perdón. ¿Ok? Esa es una manera también de reprogramar este chip. Que al cometer un pecado, en vez de defenderlo inmediatamente, tú lo reconoces, lo identificas, lo confiesas, pides perdón y sigues adelante. Ahora, para terminar, hay una cosa más que podemos hacer, y esta es la más importante. Una cosa más que podemos hacer para romper el poder de la esclavitud del pecado en nuestras vidas. Y esta cosa práctica, es cambiar de amos. Ya no ser esclavos del pecado, pero ahora ser esclavos de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que la respuesta a la esclavitud es más esclavitud? Es porque la esclavitud a Dios es infinitamente mejor. Porque la esclavitud a Dios nos trae solamente cosas buenas y nada malo. ¿Okay? Estamos cambiando de amos. Todavía vamos a ser esclavos, pero este nuevo amo tiene muchas mejores cosas para nosotros. Grupo de alabanza, por favor, puede subir. Quiero terminar mostrando esta tabla. Esta tabla que nos muestra los beneficios de vivir bajo la esclavitud de Dios. Cuando nosotros vivimos bajo la esclavitud de Dios, todo esto es lo que empieza a suceder. Verán, bajo el pecado, bajo esclavitud del pecado, la obediencia es impulsada por nuestros deseos pecaminosos. Pero cuando vivimos bajo esclavitud de Dios,
Nuestra obediencia sale de nuestro corazón, de nuestro deseo de querer obedecer y amar a nuestro Dios. Bajo el pecado, estamos bajo su dominio y su poder opresivo, pero bajo Dios tenemos libertad del control del pecado. Bajo el pecado, nuestra maldad nos lleva a más maldad, pero bajo Dios, nuestra justicia, cuando hacemos las cosas bien, lleva a nuestra santificación. En donde la esclavitud al pecado produce secretos y oscuridad, la esclavitud a Dios produce integridad y transparencia. En donde la esclavitud al pecado produce racionalización del pecado, buscar excusas y defender el pecado, la esclavitud bajo Dios produce arrepentimiento verdadero y humildad. En donde la esclavitud al pecado produce aislamiento, la esclavitud bajo Dios produce comunión y contabilidad. En donde la esclavitud al pecado produce insensibilidad espiritual, la esclavitud bajo Dios produce la vida espiritual y crecimiento. Finalmente, bajo el pecado producimos vergüenza y muerte, pero bajo Dios recibimos santidad y la vida. Hermanos y hermanas, ¿cuál se ve mejor? ¿La esclavitud al pecado o la esclavitud a Dios? Por lo tanto, toma ese deseo que tú tienes, yo sé que todos los tenemos, ese deseo de no querer pecar más. Pídele a Dios desde lo profundo de tu corazón, con toda tu genuinidad que tengas y honestidad. Pídele: Jesús, ayúdame a cambiar, ya no quiero seguir pecando. Luego, considérate muerto al pecado y recuerda que ya no estás bajo su poder. Por último, comienza a hacer los cambios necesarios en tu vida para dejar atrás tu viejo amo y acercarte más a tu nuevo amo. Amén. El día de hoy quiero hacer otra vez esta invitación. Si todavía no te consideras muerto al pecado, porque no le has entregado tu vida genuinamente y completamente a Cristo Jesús, y no has muerto con Él, hoy te invito. Hoy, pon tu fe en Cristo Jesús. Confiesa con tu boca tus pecados. Confiesa que eres un pecador. Confiesa que reconoces que Jesucristo es tu Salvador. Y entrégale el día de hoy tu vida para que así Él te ayude a romper ese poder que el pecado tiene sobre ti. Y ahora tú puedas tener una lucha justa contra el pecado, donde no siempre estás perdiendo, pero ahora empiezas a ganar en tu vida. Esta mañana los invito en que durante este tiempo de administración, que ustedes puedan abrir su corazón e invitar a Jesucristo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a entrar en un tiempo de administración. Durante este mensaje, durante esta prédica, ¿cuáles son esos pecados, esas áreas donde ahora reconoces, nos has entregado al pecado como esclavos? Te has entregado a ti mismo como un esclavo a ese pecado. Todas esas áreas que el Espíritu Santo ha revelado en este momento, te invito. Para de justificarlo, para de racionalizarlo, para defenderlo y entregárselo el día de hoy. Pídele perdón. Él ya te ama, ya te ha perdonado. Ahora dile: Espíritu Santo,
Dame las fuerzas para dejar este hábito, dejar este pecado, dejar este amo y correr hacia ti, mi nuevo amo. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Hoy es el día. Hoy es el día que comienzas a romper tu lealtad al pecado. Hoy es el día que comienzas a romper esas cadenas que tú mismo te pusiste al entregarte de regreso como esclavo al pecado. Confiésalo, entrégalo al Señor y pídele que te llene, que te fortalezca, que empiece a hacer esos cambios en tu corazón, en tu mente y tus hábitos, tus acciones, tus palabras, tus ojos, tus manos, tus fuerzas, tu tiempo, para que tú puedas empezar a vivir bajo tu nuevo amo, que solo tiene cosas buenas para ti. Espíritu Santo, ven Espíritu Santo y ministra en cada corazón. Toca cada corazón, Dios. Penetra ese corazón endurecido al pecado. Penetra esas mentiras que se han hecho, que lo que están haciendo no es malo, que lo que están haciendo es justificado, que lo que están haciendo es correcto. Penetra ese corazón con tu verdad, con tu amor y tu gracia. Nuevamente brilla tu luz y muéstrales que hay una escapatoria, que hay una salida, que no necesitan quedarse ahí, pero pueden salir y encontrar libertad verdadera. Gracias, Dios. Gracias por el amor que tú tienes para nosotros. Sí, Padre, en este momento te glorificamos a ti, te damos a ti toda la honra y la gloria, porque eres tú, solamente tú, el que nos salvó y nos rescató de la esclavitud del pecado. No fue por nuestras propias fuerzas, no fue por las buenas obras que hicimos, sino que simplemente fue porque tú, oh Dios, tuviste compasión, porque tú nos amaste tanto que mandaste a tu Hijo Jesucristo para morir en esa cruz por nosotros. Y gracias a Él hemos muerto con Él al pecado y hemos resucitado con Él a la vida eterna que tú nos das. Por eso, Dios, esta mañana te glorificamos a ti, te honramos a ti. Y te pido, Espíritu Santo, que así como cantamos, tú sigas descendiendo y tú sigas llenando esta casa, cada corazón, que tú sigas llenando, Dios, cada lugar con tu presencia, dándonos el poder para romper esa esclavitud, dándonos el poder para romper esa esclavitud, dándonos el poder para romper esos hábitos, esos deseos pecaminosos que tenemos, para que ahora así podamos caminar, oh Dios, en santidad, en obediencia, y que así nuestras vidas te traigan más honra y más gloria a ti, oh Dios. Gracias, Espíritu Santo, por lo que tú estás haciendo y seguirás haciendo en cada corazón, en cada vida que el día de hoy se ha entregado a ti nuevamente, que nuevamente ha clamado su lealtad a ti, que nuevamente ha puesto su lealtad a ti, oh Dios, como su amo. Anulamos toda lealtad que le hemos dado al enemigo, al pecado, en el nombre de Jesucristo. Y ahora ponemos nuestra lealtad de regreso en ti, Jesucristo, para que tú seas glorificado, tú seas el Rey, tú seas el que nos mande y nos guíe y nos dicte y nos lleve a una vida más abundante, una vida, oh Dios, contigo. Gracias, oh Dios, por todo lo que estás haciendo. Y ahora, que la gracia del Señor Jesucristo,
que el amor de nuestro Padre Celestial y que la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros desde hoy y para siempre. Y todo el pueblo de Dios dijo, amén. Amén. Un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén.